Mis padres nunca ahorraron para mi universidad, no creíamos que lo lograras. Mi hermano menor, en cambio, tenía su fondo universitario y un coche desde los 16. Ahora me parto la espalda con 2 trabajos para pagarme los estudios, y ellos se preguntan por qué estoy tan despegado. Cumplí 18 años un martes. No hubo fiesta, ni pastel, ni velas. Solo una cena extrañamente silenciosa, casi incómoda, en la que mis padres se miraban entre ellos como si esperaran que algo estallara en cualquier momento. Recuerdo perfectamente el puré de papas, grumoso y frío. El pollo, seco, casi imposible de tragar. Yo movía la comida por el plato, intentando convencerme de que tal vez había una sorpresa preparada, algo que justificara ese ambiente tenso. No la hubo. Cuando terminamos de cenar, mi madre se aclaró la garganta y dijo con voz medida: «Daniel, ¿puedes venir un momento a la sala? Necesitamos hablar contigo». Mi padre ya estaba sentado en su sillón de siempre, con las piernas cruzadas y los brazos firmemente plegados sobre el pecho. Tenía esa expresión que usa cuando quiere parecer serio, pero termina viéndose forzado, como si estuviera actuando un papel que no le queda del todo bien. En cuanto lo vi, sentí una alarma interna encenderse. Me senté frente a ellos con una mínima esperanza absurda. Pensé, por una fracción de segundo, que quizá iban a decirme que estaban orgullosos de mí. Algo simple. Algo cursi, incluso. Tal vez un «ya eres un hombre». No esperaba aplausos ni grandes discursos, pero tampoco estaba preparado para lo que vino. Había estado trabajando medio tiempo en una ferretería desde los 16. Mantenía notas decentes, nada extraordinario, pero suficientes. Había logrado entrar a una universidad estatal con una beca parcial. No había sido fácil, pero lo había conseguido por mis propios medios. «Solo queremos ser honestos contigo», comenzó mi madre, con una calma que sonaba ensayada. «Nunca ahorramos dinero para tu universidad». Parpadeé, intentando entender lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera decir algo, mi padre se inclinó hacia adelante, como si llevara años esperando ese momento. «No es que no quisiéramos hacerlo», dijo. «Es solo que, sinceramente, no pensamos que realmente fueras a ir a la universidad. O que llegaras muy lejos». Solté una risa corta, involuntaria. No porque fuera gracioso, sino porque fue tan brutal que mi mente necesitó unos segundos para procesarlo. Esperé una sonrisa, una aclaración, una señal de que era una broma de mal gusto. No la hubo. Mi madre me observó con una sonrisa cansada, casi condescendiente. «Siempre fuiste un poco disperso», añadió. «No como tu hermano». Y ahí estaba. Michael, mi hermano menor. El ejemplo perfecto. El niño dorado. Cuadro de honor, clases privadas de fútbol desde los 6 años, elogios constantes. Yo lo quiero, de verdad. No es su culpa. Pero siempre ha sido el favorito. Cuando él cumplió 16, le organizaron una fiesta sorpresa. Había un auto nuevo estacionado afuera. Tenía un fondo universitario. Yo, en cambio, recibí un par de calcetines y un llavero que decía «ve por ellos». En su momento no reclamé. Pensé que quizá estaban esperando a ver si realmente entraba a alguna universidad. Pensé que eran cautelosos. La verdad era más simple, me habían descartado hacía años. No levanté la voz. No lloré. Asentí lentamente, como si nada de eso me atravesara por dentro. «Está bien», dije. «Gracias por decírmelo». Me levanté, fui a mi habitación, cerré la puerta y me quedé mirando el techo durante horas. Esa misma noche empecé a postular a todas las becas posibles. Busqué trabajos de medio tiempo, turnos de fin de semana, avisos en carteleras universitarias. Empecé a hacer trabajos ocasionales. Incluso di tutorías a chicos más jóvenes por algo de dinero. Estaba decidido a estudiar, aunque tuviera que arrastrarme para lograrlo. Eso fue hace 6 meses. Ahora estoy en mi segundo semestre. Trabajo en 2 empleos. Duermo poco y, algunas semanas, salto comida solo para poder pagar el alquiler. Y aún así, cada tanto recibo mensajes de mi madre. «Has estado muy distante últimamente, ¿todo está bien? O peor aún, seguimos siendo tu familia, Daniel. No puedes ignorarnos para siempre». Como si les debiera cercanía después de todo. Como si yo fuera el que se alejó sin motivo. Lo que más duele es cómo siguen hablando del futuro de Michael, como si fuera un proyecto en conjunto. Él ni siquiera está seguro de querer ir a la universidad. Le dieron todo y aún está buscando su camino. Mientras tanto, yo trabajo turnos de 12 horas y rindo exámenes con los ojos ardiendo de cansancio. La semana pasada volví a casa por primera vez en meses. Principalmente porque Michael me insistió. Él no conoce toda la historia, solo sabe que las cosas están tensas. Al entrar a la sala, vi a mi madre mostrando una foto de Michael sosteniendo su carta de aceptación, sonriendo como si hubiera ganado la lotería.
Estaba radiante de orgullo. Yo me quedé en la puerta. Invisible. Se giró, me dio un abrazo rápido y dijo: ¿Te ves cansado, Daniel? Quizás si nos dejaras ayudarte, no tendrías que exigirte tanto. ¿Ayudarme? ¿Ahora? No dije nada. Sonreí y asentí. Pero algo se rompió definitivamente esa noche. Entendí que nunca dejaría de ser el plan alternativo. El pensamiento tardío. El hijo que no fracasó como se esperaba. Tal vez eso es lo que más les molesta. Que no me haya derrumbado. Que no me haya convertido en la decepción que anticipaban. Ellos no saben que llevo la cuenta de todo. El dinero invertido en los sueños de Michael. Las conversaciones que escuché sin que supieran. Los comentarios disfrazados de preocupación. La ausencia total de apoyo. Estoy esperando. Y si creen que ahora estoy distante, todavía no han visto nada. Esa visita no duró más de unas horas, pero el sabor amargo me acompañó durante días. No podía dejar de pensar en la forma en que mi madre me miró cuando dijo que me veía cansado. No había preocupación. No había empatía. Solo juicio. Como si todo fuera culpa mía. Quizá, para ellos, verme trabajando de noche, sirviendo mesas, acomodando estanterías al amanecer, era prueba de que no era lo suficientemente inteligente como para hacerlo bien, como Michael, con todo resuelto. Esa semana, ya de regreso en el campus, encadené 3 turnos dobles seguidos. Dormí en el suelo de mi diminuto departamento entre un turno y otro, usando una manta vieja y la mochila como almohada. Aún así, logré entregar a tiempo un ensayo de 10 páginas que me había tenido despierto varias noches. Vivía cansado, con el cuerpo al límite, pero seguía avanzando. El viernes, justo cuando comenzaba a amanecer, recibí una llamada de mi padre. Me llamó la atención al instante, él nunca llama. Dejé que el teléfono sonara hasta que pasó al buzón de voz. Acababa de terminar un turno nocturno y caminaba de regreso a casa, con los pies doloridos y la camisa impregnada del olor a huevos quemados y café rancio. El cielo estaba gris, pesado, y yo caminaba casi en automático cuando decidí escuchar el mensaje. Hola, Daniel, escucha. Queríamos saber si estarías libre el próximo fin de semana. Es la gran muestra de Michael en su clase de fotografía. Ya sabes, la exposición donde van a exhibir su trabajo en el vestíbulo del instituto. Nos encantaría que vinieras. Va a ir toda la familia. Tu mamá incluso va a contratar catering. Avísanos, ¿sí? Me detuve en seco en la acera. Catering. Para una exhibición de fotografía de secundaria. De golpe, volví a tener 16 años. Me vi a mí mismo bajo la lluvia, afuera del gimnasio de mi escuela, esperando después de la final del club de debate. Esperando que alguien apareciera. Que alguien aplaudiera. Nunca llegaron. Dijeron que tenían diligencias, que no era para tanto. Y ahora, ahí estaban, desplegando la alfombra roja para el collage artístico de Michael. No devolví la llamada. Ni siquiera envié un mensaje. Cuando llegó el fin de semana, acepté un turno extra en el restaurante. Durante el descanso, abrí el teléfono y entré al Facebook de mi madre. Lo último que había publicado era una galería completa, más de una docena de fotos de Michael junto a sus obras, todo cuidadosamente enmarcado e iluminado. Sonreía con mis padres, posaba con amigos, reía. El texto decía: tan orgullosos de nuestro niño y de su talento increíble. El futuro es brillante y siempre seremos tus mayores fans. Seguí deslizando hasta encontrar otra publicación, de días antes. Era una foto mía tomada sin que yo lo supiera, trabajando en el restaurante. Alguien me había etiquetado de fondo, borroso, inclinado sobre el mostrador. Mi madre había comentado: nuestro otro hijo trabajando duro. Siempre ha sido un luchador. Sin contexto. Sin orgullo. Solo lástima. Fue más o menos en ese momento cuando empezaron a llegar las peticiones. No dirigidas a mí, sino usándome. Hola, Daniel, me escribió mi madre una tarde. Michael está pensando en postular a la misma universidad que tú. ¿Crees que podrías ayudarlo con la solicitud? Solo un poco de edición y comentarios. La misma universidad. A la que yo había entrado a base de insistir, de escribir cartas, de mendigar becas. A la que solo pude asistir porque me desgasté frente a cada comité dispuesto a escucharme. Pensar que él podía simplemente probar porque le gustaba el ambiente me produjo una sensación física, como si me hubieran vertido agua hirviendo por la espalda. Esperé un día entero antes de responder. Luego escribí: lo siento, estoy saturado con trabajo y exámenes. Tal vez pueda pedir ayuda a alguno de sus profesores. No hubo respuesta. Una semana después, mi padre volvió a llamar. Esta vez atendí, más por curiosidad que por otra cosa. Estaba parado afuera del supermercado, sosteniendo una bolsa con fideos instantáneos en oferta. Hola, Daniel, dijo con tono despreocupado. Pregunta rápida.
¿Todavía tienes tu vieja laptop? Sí, respondí con cautela. ¿Por qué? Bueno, la de Michael se rompió. Pensamos que, como probablemente ya no la necesitas, podría usarla. Está empezando con las postulaciones y le serviría mucho. Parpadeé. ¿Te refieres a la laptop que sigo usando para la universidad? ¿La misma en la que escribo mis trabajos ahora mismo? Hubo una pausa incómoda. Ah, pensé que ya habrías comprado otra. Solté una risa seca, amarga. No, papá. La tengo porque no puedo darme el lujo de cambiarla. No se disculpó. Solo dejó escapar una risa nerviosa y dijo: bueno, cuando lo hagas, avísanos. Está bien. Ahí fue cuando todo empezó a encajar. No era solo favoritismo. De verdad me veían como un accesorio. Como una pieza de repuesto. Algo útil cuando hacía falta y prescindible el resto del tiempo. No se trataba de amor ni de equidad. Se trataba de expectativas. Michael merecía cosas. Yo debía ganarme migajas y agradecerlas. Días después, me enfermé. Pero no un resfriado leve. Me enfermé de verdad. Fiebre alta, dolor de garganta, el cuerpo entero adolorido. Una sensación tan intensa que parecía que los órganos se derretían por dentro. Tuve que faltar al trabajo, lo que significaba quedarme corto para el alquiler por unos $40. Le escribí a mi madre. No para pedir dinero, solo por la necesidad básica de sentirme humano. Estoy enfermo. No he dormido. No puedo trabajar. Respondió 3 horas después. Oh no. Ojalá te mejores pronto. Tómate. Quizá Michael pueda llevarte sopa si tiene tiempo. No lo hizo. 2 días más tarde, cuando por fin logré levantarme para revisar el buzón, encontré una tarjeta. De esas baratas, de tienda de descuento, con un cachorro en la portada. Dentro había un billete de $10 y una nota adhesiva que decía: siempre has sido un luchador. Creemos en ti. Con cariño, mamá y papá. Me quedé mirándolo largo rato. $10. Al mismo tiempo, sabía que Michael estaba a punto de recibir una cámara nueva. Mi padre lo había mencionado en Facebook. Una DSLR de $1000, porque tenía buen ojo. Ese fue el punto de quiebre. No hubo gritos ni explosiones. Solo una comprensión silenciosa y corrosiva que se asentó en el pecho y ya no se fue. Nunca iba a ser suficiente para ellos. Esa certeza no llegó de golpe, sino como una gota constante que termina horadando la piedra. Durante años me convencí de que, si me esforzaba un poco más, si trabajaba más horas, si demostraba disciplina, constancia y sacrificio, en algún punto iban a mirarme distinto. Pero eso nunca ocurrió. Siempre parecía quedarme corto. Y cuanto más me esforzaba por ganarme su aprobación, más pequeño y patético debía verme desde su lugar. Con el tiempo empecé a retirarme en silencio. Dejé de responder mensajes que antes contestaba de inmediato. Empecé a dejar pasar llamadas, primero por cansancio, después por decisión. No fue un acto de rebeldía, sino de agotamiento. Me estaba quedando sin fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. Hasta que llegó el momento que terminó de romper algo dentro de mí, el punto exacto en el que la frustración dejó de ser solo tristeza y se transformó en una furia fría, contenida. 2 semanas después de ese distanciamiento silencioso, iba camino al trabajo cuando me crucé con Michael en el campus. No lo esperaba. Él sí parecía relajado, incluso genuinamente contento de verme. Oye, no sabía que tenías clases en este edificio, comentó, como si estuviéramos al día. Le expliqué que no iba a clases, que estaba yendo a trabajar. Frunció el ceño, como si esa información no encajara con la imagen que tenía de mí. ¿Todavía sigues con lo del restaurante?, preguntó. Sí, respondí. Sigo pagándome todo solo. Se rió. No con malicia abierta, sino con esa risa despreocupada de quien nunca tuvo que preocuparse demasiado. Luego dijo algo que, hasta hoy, sigue resonando en mi cabeza con una claridad brutal. ¿Sabes? Mamá y papá en algún momento pensaron ayudarte con la matrícula, pero creyeron que eso te haría conformarte. Que dejarías de esforzarte. Sentí como si el aire se me hubiera ido del cuerpo. ¿Qué? Pregunté, más por reflejo que por incredulidad. Sí, continuó, totalmente ajeno al impacto de sus palabras. Decían que necesitabas pasarla difícil para mantenerte motivado. Que si te daban dinero, lo desperdiciarías. Que no lo valorarías. Lo miré fijamente. A mi propio hermano. Escuchándolo repetir, con total naturalidad, la lógica que había servido para justificar cada turno extra, cada noche sin dormir, cada comida salteada. Se encogió de hombros, como si todo fuera perfectamente razonable. En fin, me tengo que ir, añadió. Tengo una reunión con el director de la galería estudiantil. Están pensando darme mi propio espacio esta primavera. No dije nada. No pude. Me quedé quieto mientras se alejaba,
perdiéndose entre la gente. El mundo no giró ni se volvió borroso. No hubo dramatismo externo. Simplemente sentí como algo se vaciaba por dentro. Como si me hubieran quitado el último soporte invisible. En ese instante entendí que había terminado de fingir. Terminado de justificar silencios ajenos. Terminado de convencerme de que la distancia era involuntaria. Terminado de ofrecer partes de mí a personas que ya me habían descartado hacía tiempo. No sabía todavía qué iba a hacer, pero si tenía absoluta claridad en algo, esto no había terminado. Ni de lejos. Ese día no fui a trabajar. Caminé sin rumbo. Pasé de largo el restaurante, el centro estudiantil, los edificios que conocía de memoria. Seguí avanzando hasta encontrar un rincón tranquilo detrás de la biblioteca y me senté en el suelo, sobre el cemento frío. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Mirando las grietas del pavimento, observando hormigas que parecían tener un destino claro, una tarea definida. Algo que yo había perdido. Las palabras de Michael se repetían en mi cabeza. Una y otra vez. Pensaban que si me ayudaban dejaría de intentarlo. Que me volvería perezoso. Que no merecía apoyo. Había pasado 2 años dejándome la espalda, trabajando hasta el límite, mientras ellos observaban desde lejos y se felicitaban por creer que mi sufrimiento era algo formativo, casi virtuoso. Sentí rabia. Mucha. Pero debajo de esa rabia había algo más pesado, más silencioso. Algo que me costó aceptar, vergüenza. No por haber fallado, sino por haber pasado tanto tiempo persiguiendo migajas de personas que nunca me vieron como alguien digno de recibir más. Después llegó el vacío. Un silencio interno. Ya no tenía nada que demostrar ni a nadie a quien demostrárselo. Esa noche volví a mi departamento y me quedé mirando las cuentas sobre la mesa de la cocina. El alquiler llevaba 5 días de atraso. La factura de electricidad vencía en 2. Mi teléfono marcaba 3% de batería y no encontraba el cargador. No había comido nada desde la mañana anterior, salvo una barra de granola comprada al apuro. Estaba exhausto. No cansado de sueño, sino cansado de existir así. Un agotamiento que se sentía en los huesos. Me tiré en el suelo porque la cama estaba cubierta de ropa limpia sin doblar. Me puse una sudadera sobre la cara para bloquear la luz del pasillo. Y me detuve. Literalmente. 2 días completos. No fui a trabajar. No fui a clases. Dejé que el teléfono se apagara. No comí. No me duché. Me quedé ahí, sintiéndome como un cuerpo vacío, como un espectador dentro de mi propia vida. Cuando finalmente me levanté, cuando el dolor del estómago ya no se podía ignorar, me miré al espejo y apenas me reconocí. Estaba pálido, con los ojos hundidos. Tenía ojeras profundas, oscuras. Pero aún así, tomé la mochila, guardé la computadora y caminé hasta la biblioteca del campus. Me quedaba una cosa. Mi mente. Era lo único que no me habían quitado. Empecé despacio. Un correo. Una beca. Una línea más en el currículum. Postulé a un puesto de tutoría en el campus, luego a otro trabajo de medio tiempo en el laboratorio de computación. Fui a la oficina de ayuda financiera y, por primera vez, hice todas las preguntas que había evitado durante un año entero. Descubrí ayudas de emergencia que ni sabía que existían. Vendí algunos libros viejos por internet. Subí mis apuntes del semestre anterior de química a una plataforma de estudio y empecé a ganar pequeños montos cada vez que alguien los descargaba. Comí fideos instantáneos durante una semana seguida y bebí agua de los bebederos de la biblioteca. Dormía con el abrigo puesto porque no podía permitirme encender la calefacción. Aún así, seguí avanzando. Empecé a despertarme antes del amanecer, no por energía, sino por necesidad. Tomaba turnos en el laboratorio de computación de 6 a 9 de la mañana y luego corría a clase. Por las tardes daba tutorías a estudiantes de secundaria por videollamada, usando las cabinas de estudio de la biblioteca. Incluso ayudaba a un estudiante de primer año con matemáticas a cambio de comida. Tenía un plan de comidas generoso y no le importaba compartir si yo lo ayudaba a aprobar cálculo. Y lentamente, muy lentamente, empecé a respirar otra vez. Hay un momento, aproximadamente un mes después, que todavía recuerdo con absoluta claridad. Eran las 7:45 de la mañana. Estaba sentado en el escritorio del laboratorio de computación, comiéndome una banana tomada de la mesa de snacks gratuitos del centro de tutorías. No era mucho. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto, no estaba sobreviviendo para demostrarle nada a nadie. Estaba avanzando por mí. Y eso, aunque fuera pequeño, era real. La luz del sol entraba con fuerza por las ventanas, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Era una escena simple, casi insignificante, pero para mí tuvo un peso enorme. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí un fracaso. No me vi como alguien desesperado por aprobación ni como alguien que vivía intentando ganarse el afecto de otros.
Me sentí capaz. Sólido. Presente. Había llegado hasta ahí por mis propios medios. No gracias a ellos, sino a pesar de ellos. Y justo cuando empezaba a asimilar esa idea, la vida decidió darme un respiro inesperado. Fui aceptado en un programa de beca de investigación. Ofrecía un estipendio mensual y la posibilidad de trabajar en laboratorio, algo que podía marcar una diferencia real en mi futuro académico. Había enviado la solicitud semanas antes, casi por impulso, convencido de que no tenía ninguna posibilidad. Por eso, cuando el correo llegó con el asunto felicitaciones, Daniel, tuve que leerlo varias veces antes de permitir que la realidad se asentara. 5 veces, para ser exacto. Solo entonces me atreví a creerlo. 3 días después ocurrió algo que, aunque pequeño para otros, para mí fue monumental: pagué el alquiler a tiempo. Por primera vez en meses. Compré un calefactor portátil para no pasar frío por las noches. Llené el refrigerador con comida de verdad, no solo lo mínimo para sobrevivir. Incluso reemplacé mi mochila gastada por una que encontré en oferta. Y en un acto impulsivo, casi terapéutico, compré un cuaderno barato y volví a escribir. No lo hacía desde que tenía 15 años. Eso no significa que todo se volviera fácil de repente. Ni mucho menos. Hubo días en los que la amargura regresaba sin aviso. Momentos en los que veía fotos familiares en redes sociales y sentía ese dolor familiar, como una herida que uno sabe que no debería tocar, pero lo hace igual. Michael publicó un vídeo anunciando su decisión universitaria. Ahí estaban otra vez, nuestros padres, aplaudiendo, llorando, abrazándolo mientras abría su carta de aceptación. Le compraron globos, lo llevaron a cenar, prepararon una presentación completa celebrando sus logros. El texto que acompañaba el vídeo decía: uno menos, falta uno. Como si yo fuera solo ruido de fondo. Pero algo en mí ya había cambiado. No me destruyeron. Lo intentaron. Tal vez sin plena conciencia, pero lo hicieron. Me cargaron de dudas, me ataron pesos invisibles y me lanzaron al fondo. Y aún así, nadé. Luché por salir a la superficie, sin aire, temblando, pero vivo. Una noche, sentado en mi escritorio, con una taza de té caliente entre las manos y el zumbido constante del calefactor llenando el silencio, entendí algo fundamental: ya no me importaba si algún día decían estamos orgullosos de ti. Porque yo lo estaba. No necesitaba sus palabras, ni sus disculpas cargadas de culpa, ni su elogio tibio disfrazado de lástima. Había construido algo desde las cenizas. Había encontrado estabilidad en medio de la tormenta. Me dejaron solo para enfrentarla, y ahora yo observaba, no esperando que cambiaran, sino anticipando el momento en que necesitarían algo de mí. Sabía que ese momento llegaría. Siempre llega. Cuando llegó la primavera, ya tenía una rutina que funcionaba. No estaba prosperando, pero tampoco me estaba hundiendo. Y eso, por sí solo, se sentía como una victoria. La beca de investigación me dio la estabilidad justa para dejar de vivir con miedo constante al próximo vencimiento del alquiler. Tenía comida en casa, un escritorio firme que ya no se movía, y hasta un pase para el gimnasio del campus que había ganado en un sorteo académico. Seguía trabajando muchas horas, pero ya no desde el agotamiento. Lo hacía con enfoque, con determinación. Y junto a esa disciplina empezó a crecer algo más: claridad. Todo comenzó con una pregunta sencilla, de esas que aparecen cuando el ruido desaparece. ¿Qué habrían hecho ellos si los roles se hubieran invertido? Pensé en eso más de lo que me gustaría admitir. Si yo hubiera sido el hijo favorito y Michael el que apenas lograba mantenerse a flote, ¿lo habrían dejado solo como hicieron conmigo? ¿Lo habrían obligado a pelear por cada muestra de afecto, por cada apoyo económico? ¿O lo habrían rescatado al primer signo de dificultad? La respuesta era evidente. Nunca esperaron que yo ganara. Ni siquiera que compitiera. Y ahora que estaba avanzando más de lo que jamás imaginaron, había una tensión extraña cada vez que hablábamos. Porque sí, todavía hablábamos. Más por compromiso que por otra cosa. Mi madre enviaba mensajes breves para saber cómo estaba. Mi padre reenviaba artículos aburridos que creía relacionados con mi carrera. Michael mandaba selfies desde el campus. Pero ninguno hacía preguntas reales. Ninguno sabía en qué estaba trabajando. Asumían que seguía a la deriva, improvisando, sosteniendo todo con manos temblorosas. Y decidí no corregirlos. Al principio fue simple comodidad. Luego se volvió una estrategia. Dejé de publicar en redes sociales. Mi perfil quedó prácticamente inactivo. Cuando llegaron nuevos logros, otra ayuda económica, un artículo publicado, una recomendación académica, no dije nada. A nadie. Ni siquiera a Michael. Especialmente a Michael. Porque fue en ese periodo cuando supe que la oportunidad estaba más cerca de lo que imaginaba. Michael empezó a postular a mi universidad. Al mismo departamento. Al mismo programa. Una tarde,
Mientras estaba en el centro de tutorías, escuché a dos asistentes académicos conversando sobre las admisiones de primavera. En ese momento, lo supe con absoluta certeza, el punto de inflexión ya estaba en marcha. Y esta vez, yo estaba preparado. No estaba intentando escuchar conversaciones ajenas ni sacar ventaja de una situación que no me correspondía. Simplemente ocurrió. Reconocí el nombre apenas lo mencionaron, Michael Rivera. Fue automático. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me quedé quieto, con los dedos apoyados sobre una carpeta que no necesitaba ordenar, y contuve la respiración por reflejo. Me incliné apenas hacia el estante cercano, fingiendo revisar documentos, lo justo para no parecer sospechoso. No era curiosidad morbosa. Era ese tipo de alerta que se activa cuando escuchas algo que te involucra, incluso si no debería. El portafolio es fuerte, decía una de las voces. Técnicamente cumple. Hubo una pausa breve, incómoda. Pero la muestra de escritura, continuó, no está al nivel que esperábamos. La otra persona soltó una risa baja, sin crueldad, más bien resignada. Sí. Las fotografías están bien, tienen intención, pero el ensayo es un caos. No hay hilo conductor. Da la sensación de alguien que cree que con confianza alcanza. Un poco, arrogante, si soy sincero. Cambiaran de tema enseguida y pasaron a evaluar a otro postulante, pero yo ya no estaba realmente allí. Sentía ese calor extraño subiéndome por el cuello, como si me hubieran descubierto en algo que no hice. No era culpa. Era incomodidad. Y sorpresa. El resto del día lo pasé distraído. Repasé la conversación una y otra vez, preguntándome si había escuchado mal, si estaba sacando conclusiones apresuradas. Pero el nombre seguía resonando en mi cabeza. Esa noche, ya en casa, la curiosidad terminó ganándome. Abrí el portal estudiantil, ese espacio medio olvidado donde a veces aparecían oportunidades académicas, programas de revisión entre pares o puestos de apoyo en investigación. Tecleé el nombre Michael Rivera sin demasiada expectativa. No encontré su aplicación completa. Eso no me sorprendió. Lo que sí me dejó helado fue otra cosa. Había postulado a un puesto de asistente de investigación. El mismo puesto que a mí me habían ofrecido semanas atrás. El mismo que había rechazado porque, en ese momento, mis horarios con Metro Tutor no me permitían asumir más responsabilidades sin comprometer mi rendimiento. Y ahí apareció el detalle que lo cambió todo. Mi nombre figuraba como referencia. No hubo aviso previo. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ni siquiera un comentario casual. Simplemente me había colocado allí, como alguien que podía respaldar su trabajo académico. Un trabajo que yo no conocía. Un trabajo que, además, sabía que no era sólido. No por intuición, sino por conversaciones previas. Durante la última cena familiar, Michael había pasado buena parte del tiempo quejándose de los informes de laboratorio, de lo poco que entendía ciertas materias y de lo injustos que le parecían los criterios de evaluación. No reaccioné de inmediato. No llamé. No escribí. Me tomé el tiempo de pensar. En lugar de enfrentar la situación de forma impulsiva, decidí actuar con cabeza fría. A la mañana siguiente me comuniqué con el profesor Harris, responsable del programa de asistentes de investigación. Le escribí un correo breve, casi informal, preguntándole si aún existía la posibilidad de incorporarme al puesto que había rechazado antes. Le expliqué que mi carga horaria había cambiado y que ahora podía comprometerme plenamente. Su respuesta fue rápida y cordial. Estaba encantado de volver a ofrecerme la posición. Ese fue el primer movimiento. El segundo llegó solo, sin que yo lo provocara. Aproximadamente una semana después, Michael me escribió. Oye, acabo de postular al puesto del profesor Harris. Usé tu nombre como referencia. Espero que esté bien cara con una sonrisa. Leí el mensaje varias veces. No respondí de inmediato. Dejé pasar un par de horas, no por estrategia, sino porque necesitaba ordenar mis pensamientos. Recién lo veo, contesté finalmente. Ojalá estés preparado. Es bastante trabajo. La respuesta llegó casi al instante. Jajaja, sí, pero a los profes les caigo bien. No debería ser complicado. No escribí nada más. No hacía falta. Mientras él se mostraba confiado, yo estaba coordinando una reunión formal con el profesor Harris. Cuando nos sentamos a hablar, fui directo pero respetuoso. Le expliqué que apoyaba las aspiraciones académicas de mi hermano, que deseaba sinceramente que le fuera bien, pero que no podía recomendarlo para un puesto tan exigente cuando él mismo había reconocido tener dificultades serias con el contenido. No exageré. No juzgué. Me limité a describir hechos. El profesor escuchó con atención y asintió lentamente. Eso coincide con lo que vimos, dijo. Su muestra de escritura no estaba a la altura. Luego, tras una breve pausa, agregó.
Me alegra que hayas vuelto al programa. Este año necesitamos personas comprometidas, con criterio y constancia. No esperaba que esa frase me afectara tanto. Pero lo hizo. Días después, Michael me llamó. Su tono era tenso, contenido. ¿Hablaste con el profesor Harris?, preguntó. Me mandó un correo muy ambiguo rechazándome. Dice que no soy el perfil adecuado. Respiré hondo antes de responder. Sí. Me preguntó por tu experiencia y tu forma de trabajar. Le dije lo que sabía. Hubo un silencio largo. ¿Eso es todo?, dijo finalmente. Me usaste como referencia sin preguntar. ¿Qué pensabas que iba a pasar? No gritó. Nunca fue de gritar. Pero la tensión estaba ahí, vibrando en cada palabra. Podrías haberme ayudado. No, respondí con calma. Ayudar no es mentir. Colgó sin despedirse. Esperé alguna reacción familiar. Un mensaje. Una llamada. Nada llegó. Eso me dijo más de lo que cualquier discusión habría dicho. Mientras tanto, yo seguí avanzando. Desde hacía meses estaba desarrollando un proyecto propio, una plataforma digital de tutorías enfocada en escuelas rurales con recursos limitados. Había comenzado como una simple tarea académica, pero fue creciendo. Con la ayuda de un amigo del área de negocios, construimos un prototipo, solicitamos financiamiento, ganamos un concurso de presentación y obtuvimos una subvención inicial. Para mayo, el proyecto ya tenía estructura, 2 pasantes, reuniones formales y una propuesta de colaboración con una organización sin fines de lucro que siempre había admirado. Y esta vez, mi nombre estaba al frente. No oculto. No secundario. Aún así, no dije nada en casa. Observé cómo seguían apoyando a Michael, más dinero, una laptop nueva, muebles nuevos para su dormitorio, incluso un retiro de fin de semana para aclarar la mente antes de los exámenes finales. Yo, mientras tanto, terminaba de pagar el alquiler y compraba un traje usado para reuniones profesionales. No era llamativo. No era público. Y ya no necesitaba serlo. Esto dejó de tratarse de validación. Se trataba de avanzar sin ruido. Y entonces, como si todo encajara en el momento justo, ocurrió. Michael fue aceptado en mi universidad. Nunca los había visto tan eufóricos. Cuando se enteraron de la noticia, mi madre me llamó y dejó un mensaje de voz entre sollozos, repitiendo una y otra vez lo orgullosa que estaba. Mi padre, en cambio, optó por un mensaje grupal, hablando de la familia reunida otra vez, como si todo hubiera sido una larga pausa y no años de distancia emocional. Michael también me escribió directamente, con un tono exageradamente cercano, como si nuestra relación nunca se hubiera fracturado. Parece que pronto estaré invadiendo tu territorio, decía su mensaje. Tal vez puedas enseñarme cómo funciona todo por allá. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Michael no tenía idea del terreno que estaba a punto de pisar, ni de todo lo que había detrás de esa aparente cordialidad. Yo sí lo sabía. La semana de orientación estaba cada vez más cerca. Desde hacía meses me había ofrecido como voluntario para ayudar en la organización, colaboraba con los paneles estudiantiles, revisaba los listados de oradores, coordinaba los guías y supervisaba los materiales de bienvenida. Tenía acceso a información clave, quién llegaba, a qué actividades asistiría cada grupo, qué mensajes se reforzarían y cómo podía ajustarse el enfoque de cada evento. No planeaba usar nada de eso por rencor ni por impulso. Lo haría con exactitud. Durante años me habían tratado como si fuera invisible, así que estaba decidido a demostrar lo que alguien invisible puede lograr cuando deja de pedir permiso. La semana de orientación llegó con una energía caótica, similar a la de un parque temático en su primer día de apertura. Estudiantes nuevos caminaban por el campus con los ojos llenos de expectativa, padres arrastraban maletas mientras intentaban memorizar edificios y los guías estudiantiles repetían instrucciones con una sonrisa cansada. Yo formaba parte del panel de éxito académico, un grupo cuidadosamente seleccionado de estudiantes avanzados cuya misión era tranquilizar a los ingresantes y a sus familias. Se suponía que debíamos contar historias inspiradoras, hablar de superación, comunidad y logros. El objetivo era ofrecer un mensaje optimista y reconfortante. El evento se realizó en el auditorio principal de la universidad, completamente lleno. Reconocí la voz de Michael antes de verlo, quejándose por el estacionamiento mientras hablaba con mi madre. Allí estaban, Michael con zapatillas de diseñador, mi madre con un cardigan floral llamativo y mi padre observando el lugar como si le perteneciera. No me vieron en el escenario hasta que llegó mi turno de hablar. Yo era el último expositor del panel. La moderadora me entregó el micrófono con una sonrisa ensayada. Daniel, anunció, eres uno de nuestros investigadores becados y beneficiario de varios programas académicos. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste hasta aquí? Respiré hondo, sintiendo el pulso en los oídos. Decidí decir la verdad. No una versión pulida, sino la real.
No se suponía que yo estuviera aquí, empecé, caminando despacio por el escenario. No porque no tuviera la capacidad, sino porque no conté con el apoyo que muchos estudiantes dan por sentado. Noté cómo algunos padres se miraban entre sí. Mi madre se removió incómoda en su asiento. Mi hermano menor, que hoy está aquí, continué, recibió apoyo económico completo de mis padres. Tuvo automóvil, fondo universitario y celebraciones por cada logro. A mí me dijeron que no esperaban mucho de mi futuro. Se escucharon murmullos, incluso alguna risa nerviosa. Seguí adelante. Trabajé en 2 empleos al mismo tiempo para poder estudiar. Dormía poco, comía lo mínimo y aún así mantenía mis calificaciones. No porque fuera excepcional, sino porque no tenía otra opción. Me detuve un segundo y miré directamente a Michael, sentado en la 4ª fila. La presión puede destruirte o afilarte. Yo elegí afilarme. La moderadora intentó suavizar el tono, pero levanté la mano con calma. Esto es importante, dije. Hay estudiantes aquí que creen que no pertenecen a este lugar porque alguien se los hizo sentir. Están equivocados. Sí pertenecen. Sí pueden avanzar. Y no necesitan la aprobación de nadie para demostrar su valor. El aplauso comenzó tímido, pero fue creciendo. Profesores, coordinadores y parte del público se sumaron. Mis padres permanecieron inmóviles, visiblemente descolocados. Michael no levantó la vista del suelo. Y eso solo fue el inicio. Después del panel, varios estudiantes se acercaron a agradecerme. Una madre me abrazó y susurró que su hijo necesitaba escuchar algo así. Michael desapareció entre la multitud, probablemente intentando evitar consecuencias. Pero aún quedaba una última jugada. Esa misma tarde se realizó una recepción exclusiva para familias de estudiantes con reconocimientos académicos y cargos de liderazgo. Michael no estaba invitado. Yo sí. Y no asistí solo. Había enviado 2 invitaciones personales. Una fue para el profesor Harris, quien me había acompañado desde mi 2º semestre y siempre me trató como a un colega. La otra fue para el señor Kaplan, el orientador escolar que en el pasado me aseguró que no tenía perfil competitivo para la universidad. Cuando llegó, me estrechó la mano con asombro. Daniel, no puedo creerlo. Te ves exitoso. Lo soy, respondí con tranquilidad. Y recuerdo muy bien lo que me dijo en su momento. Sonrió nervioso. Yo también, antes de alejarme. Mis padres llegaron tarde. Sus expresiones revelaban que esperaban algo informal, no un evento con catering, donantes, prensa y una presentación audiovisual destacando logros estudiantiles. En la pantalla principal apareció una diapositiva. Daniel Rivera. Investigador académico. Cofundador de Metro Tutor. Financiado por Hudson Foundation. Premio a la excelencia académica. Orador invitado. Panel de liderazgo estudiantil. Estudiante universitario de primera generación. Vi cómo mi madre abría la boca sin poder disimular la sorpresa. Mi padre parpadeó varias veces, como si necesitara reiniciarse. 2 días después, un periodista local me pidió una breve entrevista sobre resiliencia estudiantil. Acepté. El artículo se publicó y se difundió rápidamente en el campus. Comenzaba con una frase mía. Mis padres nunca ahorraron para mi educación porque no creían que llegaría a la universidad. Eso me rompió, pero también me impulsó. Al final de la semana, Michael me escribió. Dejaste a la familia en ridículo. Respondí con calma. No mencioné nombres. Si se sienten reflejados, es asunto suyo. No volvió a contestar. Mi madre intentó comunicarse conmigo unos días después. Vi el nombre aparecer en la pantalla y dejé que la llamada se perdiera. Más tarde llegó un mensaje, cuidadosamente redactado, lleno de palabras tibias y disculpas condicionadas, de esas que no asumen del todo el daño, solo lo rodean. Lo leí una vez y bloqueé el teléfono sin responder. No por rencor, sino porque entendí algo fundamental, no todo merece una réplica. Para entonces ya estaba enfocado en otra cosa. En lo que venía después. La universidad había dejado de ser un campo de batalla y se había convertido en un punto de partida. Cerré ese semestre con distinciones académicas, recibí una oferta formal de una organización dedicada a educación tecnológica, y por primera vez, tomé decisiones sin mirar hacia atrás para ver quién aprobaba. Me mudé poco después. Un departamento modesto, luminoso, con pisos de madera que crujían al caminar y una ventana desde la que podía ver la ciudad despertarse cada mañana. No era lujoso, pero era mío. Cada objeto que coloqué allí tenía un significado distinto: independencia, silencio, control. Cuando llegó la graduación, no sentí la necesidad de hacer discursos ni de reconciliar narrativas. Envié los avisos con una sola imagen, yo, de pie frente al auditorio, con el traje que había usado aquel día en el panel. No agregué palabras, ni fechas emotivas, ni frases inspiradoras. La imagen hablaba por sí sola.
Nunca recibí respuesta. Tampoco la esperé. Con el tiempo comprendí que no necesitaba cerrar ciclos con ceremonias ni explicaciones. Algunos capítulos simplemente terminan cuando uno deja de escribir en ellos. Yo había pasado años intentando demostrar que valía algo. Ahora ya no tenía que probar nada. Hoy, cuando me siento frente a un comité, cuando asesoro a estudiantes que dudan de su lugar o cuando entro a una sala donde nadie conoce mi historia, camino con la certeza de haberme construido sin atajos ni favores. No cargo resentimientos, pero tampoco nostalgias. Lo que quedó atrás no fue una herida abierta. Fue un punto de referencia. La prueba silenciosa de que nunca estuve en el lugar equivocado. Solo estaba rodeado de personas que no supieron ver quién podía llegar a ser.